Señoras y señores participantes, damos inicio en la reunión de hoy a la última de las charlas de este ciclo organizado por el Instituto Chileno de Derecho Administrativo, que comenzó el día 23 de julio y que termina hoy con el tema de la contratación administrativa en tiempos de pandemia. Con esta actividad, el Instituto no hace otra cosa que dar cumplimiento a uno de sus objetivos fundacionales planteados en sus estatutos, en orden a promover el desarrollo del derecho administrativo y la extensión de sus principios en la comunidad jurídica nacional. Aprovechamos la oportunidad de formular una cordial invitación a los distinguidos colegas que han tenido la gentileza de conectarse más o menos sistemáticamente durante todo el tiempo que hemos desarrollado este conversatorio. Pueden adscribirse al Instituto Chileno de Derecho Administrativo mediante una postulación que debe ser avalada por dos socios del instituto. Y van a tener, por cierto, la mejor de las recepciones. Nos interesa ampliar en la medida de lo posible el número de miembros de la organización con el objeto de lograr de mejor manera nuestros objetivos de promoción y desarrollo. El tema de hoy es un tema recurrente en el derecho comparado. La forma en que la pandemia incide en la legislación, particularmente en el ámbito del derecho administrativo y sobre todo en los contratos administrativos. La situación de la pandemia es constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil. ¿De qué manera una institucionalidad rígida, recogida en la legislación y flexibilizada parcialmente a través de reglamentos administrativos puede resolverse otra vía que no sea la interpretación administrativa en el corto plazo? Y es lo que han hecho en general las instituciones fiscalizadoras, la Contraloría General de la República, a través de su dictamen número 3610, la Dirección de Compras y Contratación Pública, que ha emitido una circular con instrucciones en relación con los contratos de los consumidores y la forma en que las plataformas digitales pueden suplir los vacíos que son consecuencia de la imposibilidad de operar en estos ámbitos de urgencia o emergencia a través de las instituciones tradicionales que se ven manifiestamente desbordadas. Es evidente que el derecho administrativo presenta algunas fórmulas que son más completas que las que provee el derecho común tradicional, como por ejemplo la teoría del príncipe, la cláusula rebus sic stantibus, la teoría de la excesiva velocidad sobreviniente, que proveen salidas mucho más flexibles que las que en casos similares el derecho privado suele emplear habitualmente y que son de una gran rigidez, que los contratos de trabajo no se pueden modificar, sino por causas legales o por mutuo consentimiento de las partes. Ustedes tendrán oportunidad durante el desarrollo de esta charla y a través de los distinguidos académicos que van a exponer sobre los temas, cómo efectivamente juegan un rol en la adaptación del derecho público al momento de pandemia y cómo proporcionan una ventaja relativa en relación con la rigidez que para situaciones similares plantea el derecho común. Con esta introducción, nuestro agradecimiento por la entusiasta participación que ustedes han tenido y que han expresado a través de consultas y formulación de preguntas a los moderadores en el desarrollo de este evento. Cedo la palabra al moderador, don Eugenio Evans, quien va a abrir la última jornada del conversatorio. Muchas gracias.
Eugenio, estás sin audio. Eugenio, estás con mute. Eugenio. ¿Aló, aló? Eugenio está con mute. Tal vez, Gonzalo, tienes que liberar todos los micrófonos. ¿Quién está anfitrión? ¿Tú? ¿Está también Natalia? ¿Natalia? ¿Se puede liberar los audios? Natalia también está sin audio. No, ahí estoy con audio. No, Perfecto. está Gonzalo de anfitrión y cada uno puede reactivar su micrófono. Eugenio tiene que apretar activar. Eugenio, reactiva tu micrófono. Abajo a la izquierda. Pero no le funciona, parece. O sale y vuelve a entrar, Eugenio. Eso va a ser mejor, que salga y vuelva a entrar. Sí, sale y vuelve a entrar. Porque por algún motivo quedó tomado tu micrófono. Al menos Sandra está liberada de micrófono. Sí. ¿Qué pasa con Gonzalo? No sé, lo voy a llamar, espéreme. Sí, Gonzalo tiene que aceptar a Eugenio. De lo contrario, Eugenio no va a poder entrar. Sí. ¿No ha ingresado todavía? Aparece Eugenio, en la No. tercera lámina. La tercera página aparece Eugenio. Bueno, ahí se ve, sí. Sigue silenciado, Eugenio. Sigue sin audio. A ver. Uf. Lo otro es que parta Sandra. Sí, podría partir directamente la Sandra, sí. Buena idea. Sí, si quieres, preséntala tú, Natalia, o presidente don Domingo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta accidentada reunión del cuarto conversatorio. Nunca habíamos tenido estos problemas tecnológicos. Bueno, uno nunca es libre de esta contingencia. Vamos a iniciar entonces la última etapa de nuestro ciclo de charlas con la exposición de la profesora Sandra Ponce de León. La profesora Sandra Ponce de León es directora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y profesora de la disciplina en varias universidades chilenas. Es autora de publicaciones de su especialidad y ampliamente reconocida en el ámbito de nuestra especialidad. Adelante, Sandra. Muchas gracias, señor presidente. Voy a proyectar una presentación que tengo preparada. Así que ustedes me dicen si la ven bien. Se ve perfecto. Perfecto. Sí. Entonces, se titula, ¿no es cierto?, la presentación que les voy a comenzar a hacer en este panel, los efectos del COVID-19 en el equilibrio económico de los contratos administrativos, ¿ya? Y les advierto que esta es una
presentación bastante general respecto de los efectos que tiene o que ha tenido esta pandemia en la contratación administrativa y que pretende precisamente introducir al resto de los dos panelistas que me siguen, ¿ya? Entonces, vamos a... Todo más o menos congelada. Se nos quedó congelada Sandra. Ah, ahora funciona, Eugenio. Y Sandra está silenciada ahora. Sí. A ver, pasa. Ahí, no. Ahí sí. A ver, Sandra. Sandra, ¿Sandra? no te escuchamos, Sandra. El virus. ¿Ahí estoy? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? Al principio Ya. te- Oye, Ahí sí. qué terrible esto, ¿ah? Bueno, ya, bueno, pero voy a empezar, ¿no es cierto?, como decía, a introducir el tema de los efectos del COVID en el equilibrio económico de los contratos administrativos, señalando que los acontecimientos que se han ido sucediendo en relación con el COVID han obligado, ¿no es cierto?, al Estado, en este caso ya dentro de un estado de excepción constitucional, decretado y prolongado en el tiempo que permite la Constitución, se han adoptado una serie de medidas, ¿ya?, de carácter extraordinario para combatir la propagación y el contagio de virus entre los habitantes de nuestro Estado, ¿ya?, así como lo han hecho otros estados, ¿no es cierto?, y partiendo por Europa, ¿ya?, donde se presenta, ¿no es cierto?, en Italia y luego en España gran cantidad de contagiados luego de este virus que se extrajo desde Asia, ¿ya? Esas medidas, como la situación de crisis sanitaria, económica y social generada, plantean graves consecuencias organizativas, económicas, de mucha índole, y que pueden generar precisamente la ruptura del equilibrio económico de los contratos administrativos, que es lo que nos interesa. Y por lo tanto el principio del riesgo y la aventura y el concepto del reequilibrio financiero de los contratos aparecen íntimamente unidos, ¿ya? Y normalmente uno puede decir en estas materias la afectación de ese equilibrio financiero ocasionada por circunstancias externas a las partes como regla general debe ser soportada por el contratista y no por la administración, ya que así lo impone el principio de la ejecución de los contratos, de acuerdo al riesgo y ventura del contratista, que se encuentra incorporado en varias leyes que regulan la contratación de esta naturaleza, por ejemplo, en los contratos de obras y de concesión de obras públicas. Pero obligar a los contratistas a asumir las consecuencias perjudiciales derivadas de una situación como el COVID-19, que es imprevista para todos, ¿no es cierto?, que fue imprevista hace meses, ¿no es cierto?, por nosotros, sobrepasaría, ¿ya?, ampliamente los márgenes de seguridad jurídica en los que deben ejecutarse los contratos públicos. Así, si bien en la ejecución del contrato debe regir el principio enunciado, ¿no es cierto?, no es menos cierto que deben articularse los mecanismos necesarios para que los términos que fueron considerados en la adjudicación de los contratos se mantengan durante la ejecución de los mismos. Entonces, postulamos que debe atenuarse el rigor del principio del riesgo y la aventura, de modo que los perjuicios derivados del COVID sean soportados conjuntamente por la administración estatal contratante y los contratistas. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Ya? El impacto real y acreditado que les produzca a los contratistas la pandemia o la normativa, ¿no es cierto?, dictada por la autoridad para hacer frente al COVID, además de constituir una causal
que los podrá eximir de responsabilidad frente al órgano público contratante en la medida, obviamente, que se altere gravemente el equilibrio de la ecuación financiera acordada en su origen, determinará la necesidad de restablecerlo a través de la correspondiente renegociación. Eso es lo que planteamos. Podría haberse afectado, por ejemplo, el plazo en el cumplimiento de una o varias obligaciones del contratista a propósito de esta situación, y en ese evento bien podría acordarse una suspensión o una prórroga en los plazos. En el ámbito de los contratos administrativos, sabemos que juega un rol preponderante este equilibrio de las prestaciones o equivalencia honesta o ecuación económico-financiera del contrato, y que asegura una proporción de las cargas y beneficios de las partes, y que se incorpora como un derecho de propiedad, básicamente, del contratista con tutela constitucional. Y uno de los tantos motivos por los cuales puede alterarse ese equilibrio es precisamente las emergencias, ¿no es cierto?, sanitarias y económicas. Y en función de la cronología de los hechos y de los actos, los contratos públicos pudieron afectarse primero por la propia pandemia, o sea, este virus que se introdujo en el ambiente y que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud, recordemos, el 11 de marzo de este año, pero es claro que lo que no puede haberlos afectado y continuar haciéndolo mucho más gravemente son los efectos de las medidas adoptadas por el Estado para combatir los efectos del COVID-19 y cuyo contenido se presume lícito, como sabemos, inspirado fundamentalmente en la protección de la salud y en la vida de la población. Entonces, por ejemplo, la prohibición de circulación de las personas y los bienes, la restricción del trabajo a personas en situación de riesgo, las limitaciones al transporte, la prohibición de despidos por fuerza mayor, los protocolos sanitarios para desplazamiento, el funcionamiento limitado de los organismos administrativos dentro de un múltiple, etcétera, claramente impactaron en toda la cadena comercial y en la posibilidad aún de producir la generación de costos y gastos respecto de contratos públicos que directamente no estaba autorizado a seguir, o bien que estándolo, como en el caso de las obras públicas, aún materialmente no se daban las circunstancias para ello o debían continuar sin la generación de ingresos, como las concesiones viales no podían cobrar, ¿no es cierto?, los peajes que estaban acostumbrados, que estaban contratados, o con ciertas limitaciones, ¿no es cierto?, en ese cobro de las tarifas. ¿Cuál será una solución que podríamos plantear? ¿Será? Nos encontramos frente a una situación que es evidentemente, o que partió como un tema imprevisible, ajeno a las voluntades de las partes, de una manera inaudita, extrema, generalizada, se ha dicho, millones de personas en cuarentena y medidas de policía de todo tipo, ¿no es cierto?, han provocado efectivamente un impacto notable en las actividades en las empresas y finalmente también en los contratos. Y por esto no es ilógico que muchas de las figuras tradicionales que contempla el ordenamiento jurídico para tratar las situaciones extraordinarias en la vida de los contratos resulten ahora insuficientes para adecuar la situación generada por la pandemia y los actos del Estado, ¿no es cierto?, consecuentes. Y sin duda va a ocupar un lugar relevante en este análisis, como decía bien nuestro presidente, la conocida teoría del hecho del príncipe, ¿ya?, que es una regulación policial, por ejemplo, que ha afectado directamente la libertad de las personas y desde allí las actividades, las empresas, los contratos. El hecho del príncipe se configura, recordemos, cuando un órgano estatal perteneciente a la misma esfera y orden jurídico que el que intervino en la celebración del contrato dicta un acto que es de alcance general, imprevisible, irresistible, que influye en el contrato, ¿no es cierto?, de manera incidental. Las normas o actos estatales basados en razones de interés público son decididos al margen de las relaciones que se establecieron en el contrato administrativo, pero sus efectos se proyectan negativamente en esta, afectando su economía. El hecho del príncipe, entonces, no es estrictamente una fuerza mayor, aunque en un concepto amplio pudiéramos entender que sí está incluido. Por ejemplo, en los contratos de obra pública, donde se considera casos de fuerza mayor a los que tengan causa directa en actos de la administración pública no previstos en los pliegos de licitación, y también a los acontecimientos de origen natural extraordinario y de características tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos. Recordemos la definición que entrega el Código Civil del imprevisto ajeno a las partes que resulta imposible prever y que impide, ¿no es cierto?, y de resistir y que impide el cumplimiento de la obligación.
también resulta relevante en este caso la teoría de la imprevisión, que se aplica normalmente a los contratos conmutativos de ejecución diferida o permanente, donde la prestación a cargo de una de las partes se torna excesivamente onerosa, no ya imposible, sino que excesivamente onerosa por una alteración extraordinaria de la circunstancia existente al tiempo de su celebración y que sobreviene por causas ajenas a la voluntad de las partes y el riesgo que asumieron, ¿no es cierto?, al momento de contratar, ¿ya? En ese caso, ¿ya?, una de las partes, la administración, puede no ser ajena, ¿no es cierto?, a esta situación cuando efectivamente ha impuesto alguna norma, ¿no es cierto?, que llega a afectar el equilibrio económico-financiero. Por ende, va a corresponder determinar para cada contrato el modo en que es impactado por la pandemia y por las normas que dicta el Estado, ¿no es cierto?, en materia de salud, salubridad pública o mantenimiento de la seguridad pública, a fin de buscar una solución más justa, más eficiente, que permite equilibrar esas prestaciones. Y en cuanto a la exhibición de responsabilidad, la determinación de la causal de indemnización o de renegociación o de rescensión o rescisión contractual, entendemos que es ante todo, ¿no es cierto?, importante mantener el principio conforme al cual los contratos se hacen para cumplirse, el pacta sunt servanda, y adaptarse a su conservación y continuidad máxima en el caso de que se trata de los contratos públicos que atienden necesidades públicas, donde también ha existido ya todo un procedimiento previo que incluyó estudios de sustentabilidad social, ambiental, para llegar a su celebración y que no debieran dejarse atrás o desdeñarse, ¿ya? La mayor onerosidad sobrevenida bien resulta de una modificación del objeto del contrato a través del ius variandi o de una decisión de la administración que suponga una modificación indirecta del mismo, es decir, el acto del príncipe, o bien provenga de estos acontecimientos imprevisibles al momento de su celebración. Y en todo caso se debe, ¿no es cierto?, respetar el reparto equitativo de los perjuicios o una indemnización total o parcial de los detrimentos sufridos por el contratista. Y más allá de esos supuestos, la jurisprudencia también permite el equilibrio cuando una ley especial regule supuestos específicos de alteración de la economía inicial del contrato y establezca medidas singulares para restablecerla. Entonces, ¿qué medidas nosotros proponemos que pudieran adoptarse? Pudieran adoptarse medidas como la suspensión, ¿ya?, de la relación contractual o la suspensión del cumplimiento de alguna obligación, siempre y cuando se pueda seguir, ¿no es cierto?, pueda seguir vigente el contrato con y a pesar de estas suspensiones. Y también se debiera, ¿no es cierto?, considerar en la renegociación una indemnización al contratista durante el periodo de la suspensión o de, ¿no es cierto?, la ampliación de los plazos, que puede ser otra de las medidas que se adopten para reequilibrar la economía del contrato, ¿ya? ¿Qué sucede ahora si los contratistas solicitan que se equilibren los contratos que no pueden suspenderse, o los contratos que pueden suspenderse por el tiempo que medie hasta que se acuerde la suspensión, o los contratos de obra en los que, habiéndose solicitado la suspensión por parte del contratista, esta es denegada por parte del órgano contratante? Si uno se refiere, ¿no es cierto?, a los artículos mencionados, a las indemnizaciones, a abonar por parte de la administración en los casos de suspensión del contrato y en los casos de fuerza mayor, es claro que en los supuestos en que la suspensión no se ha producido o no ha llegado a acordarse aún, el contratista siempre va a mantener su derecho a solicitar el reequilibrio económico del contrato, siempre y cuando obviamente se den los supuestos previstos en la normativa para poder acudir a esta solución. Pensamos que solo de esta forma el principio del riesgo y ventura y el concepto del equilibrio financiero juegan de manera interrelacionada y equitativa para las partes que forman parte del contrato, preservándose en definitiva el interés público en juego. En definitiva, es importante que destaquemos que la renegociación contractual debe ser un procedimiento bilateral, transparente, debidamente regulado, bajo parámetros claros, con intervención predeterminada de órganos especializados, con etapas, con procedimientos, con plazos de aplicación que contemplen la forma en que el contrato puede enfrentar la situación que lo impacta, suspendiéndola así
como su modo de cumplimiento durante esa misma fase de renovación, de renegociación y en las posteriores. Al propio tiempo, no debe tratarse una mera imposición del administrador, ¿no es cierto?, del contrato por parte del Estado, de las modificaciones contractuales y renuncia del contratista, que transcurren de dilaciones o ámbitos de discrecionalidad que hagan impredecible e ineficaz el procedimiento. En lo que se refiere a los contratos de participación público-privado, cada uno de estos, ¿no es cierto?, ha debido prever un equitativo y eficiente reparto de aporte y riesgo, ¿ya? Contemplando al efecto las mejores condiciones para precaver esos riesgos, asumirlos o mitigarlos, de modo tal que minimizar el costo del proyecto y facilitar las condiciones de su financiamiento, incluyendo entre estas las consecuencias derivadas del hecho del príncipe, del caso fortuito, fuerza mayor, el alia económica extraordinaria del contrato y la extinción anticipada, son cuestiones que pudieron haberse previsto por el contratista, y en esos casos habrá que, ¿no es cierto?, analizar el caso concreto para saber si procede o no una renegociación contractual. Eso es lo que a mí me gustaría, dentro del poco tiempo que tenemos, ¿no es cierto?, de poder expresarles, y para luego contestar las preguntas que se hagan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Ideal, porque además cumpliste muy plenamente con el tiempo, así que muy matea, Sandra. Muchas gracias. Ustedes los dejo a continuación con el profesor Francisco Zúñiga Urbina. Francisco, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y es director del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Francisco nos presentará el tema pandemia como fuerza mayor y su impacto en los contratos administrativos, especialmente en los contratos de concesiones de estacionamientos de superficie subterráneos suscritos por las municipalidades. Adelante, Francisco, por 15 minutos máximo. Gracias. Buenas noches, distinguidos colegas, amigos. El tema al cual me han invitado a exponer es la contratación administrativa en pandemia, y está muy en sintonía con lo que ha expuesto la profesora que me ha precedido en el uso de la palabra, la profesora Ponce de León. Yo quisiera poner en evidencia que, así como en el lenguaje coloquial se usa el término la tormenta perfecta, estamos viviendo una excepción perfecta. Si ustedes se percatan, el Estado ha hecho uso de todas las herramientas que el derecho de excepción vigente tiene para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19 y para enfrentar lo que se ha denominado la recesión vírica. Primero ha declarado estado de excepción constitucional de emergencia, más tarde se declaró estado de excepción de catástrofe, se declaró alerta sanitaria, se hizo uso de la ley de sismos y catástrofes, la ley 16.282, para disponer de flexibilidad administrativa y financiera para destinar recursos para enfrentar la pandemia, y finalmente se ha hecho uso también del 2% constitucional. Es decir, no ha quedado nada hasta el último raspado de la olla desde el punto de vista del derecho de excepción vigente. Repaso. Estado de excepción, de catástrofe, alerta sanitaria, 2% constitucional y ley de sismos y catástrofes, ley 16.282, que usualmente en el pasado ha estado corriendo en paralelo con las declaratorias de estado de excepción de catástrofe. En el panel que organizó el Instituto de Derecho Administrativo en la sesión anterior, el profesor Cristian Román nos señalaba que estamos frente a un caso de fuerza mayor, magna y continuada, frente a una situación extraordinaria, excepcionalísima, derivada de esta pandemia que es global. Y la cuestión a medir es cómo impacta esto en la contratación administrativa. Yo he elegido el caso de la contratación en el uso de espacios públicos, estacionamiento de superficie subterráneos por parte de los municipios,
con empresas concesionarias, pero también está el caso de autopistas que de 18 de octubre del 2019 ahora han reducido en un promedio a un 50% la facturación a los meses correspondientes los años anteriores. Y en algunos casos, en algunos meses, esa facturación promedio ha estado en el 11%. Es decir, es un impacto severo en la actividad desplegada por privados al amparo de la cooperación público-privada, que es esencial para satisfacer el interés público asociado a la contratación administrativa. Y aquí entramos en una cuestión a la que ya hacía referencia la profesora Ponce de León, que es precisamente la cuestión relativa a la teoría general de los contratos del derecho privado y la contratación administrativa. Aquí han pasado muchos años, han habido algunas disputas de escuela de por medio respecto de esta cuestión, pero naturalmente existe una estrecha relación entre la teoría general del contrato de derecho privado y la teoría del contrato administrativo. Hay principios que son comunes, subyacentes, el principio pacta sunt servanda, lo pactado obliga, el principio de buena fe en el cumplimiento de los contratos, y en el caso de la conmutatividad asociada también a lo que señalaba Sandra Ponce de León, que es precisamente la cuestión relativa al equilibrio financiero del contrato. La cooperación público-privada descansa sobre la base de que las empresas que prestan su concurso a la administración del dominio público, a la gestión de servicios públicos, a la provisión de servicios públicos, no son sino empresas que persiguen un lucro legítimo, fundada en una suerte de modicidad de la renta, de la que hablaba el maestro Rafael Bielsa, pero que en definitiva son movidas por el fin de lucro asociado a la actividad que despliegan, lucro asociado a la modicidad de la renta, pero que supone, en definitiva, esta equivalencia financiera, este equilibrio financiero que tiene que ver también con el tipo de prestaciones que se otorgan. De esa perspectiva, a mi juicio, no hay duda de que la pandemia impacta en los contratos administrativos y ha impactado en los contratos de utilización del espacio público en los municipios, tratándose de estacionamiento de superficie y subterráneos. De modo tal que simplemente ha hecho imposible la continuidad, muchas veces, de las obligaciones previstas en los contratos. Piensen ustedes la declaratoria de alerta sanitaria que roga, por ejemplo, cordones sanitarios o confinamiento forzoso, significa simplemente la imposibilidad de desplegar la actividad por parte del concesionario privado en orden a posibilitar el uso del espacio público previo cobro por parte del uso de ese espacio público. Y por otra parte, la posibilidad de las empresas de reducir sus costos de operación por la vía del Estatuto de Protección del Empleo tiene como correlato el hecho de que la prolongación en el tiempo del impacto negativo de la pandemia no calza necesariamente temporalmente con el Estatuto de Protección del Empleo y fuerza a las empresas a tomar decisiones de desvinculación de trabajadores que a su vez también impactan en la cobertura de los contratos porque las empresas se obligan a cooperar con el municipio en la administración de ese espacio público, en número de calles, en número de box o estacionamientos determinados, y la ausencia de personal por parte de las concesionarias, en definitiva, significa un verdadero abandono de la tarea encomendada a estas concesionarias. Esto ha significado que la cooperación público-privada está siendo puesta en cuestión severamente. La continuidad de estos contratos está puesta en tela de juicio y fórmulas para precaver o el default financiero del concesionario o la discontinuidad del servicio que presta en la administración del espacio público, como la suspensión que sugería Sandra Ponce de León en su intervención,
se hacen muy difíciles porque son fórmulas que requieren del concurso de concedente y concesionario. Eso ha forzado, y en los hechos se ha producido, la irrupción de demandas por parte de las empresas concesionarias a los municipios, precisamente derivados por la ocurrencia de la pandemia, de la fuerza mayor, que significan traducir el impacto de la fuerza mayor magna y continuada en el contrato, desde el punto de vista del cumplimiento de estas, y la consecuencia desde el punto de vista procesal de esta fuerza mayor magna y continuada ha sido la acción de resolución de contrato, acompañada de la actio in reverso, la acción de indemnización de perjuicios, que pueden ser cuantiosos cuando, por ejemplo, el concesionario no es solo concesionario de estacionamiento de superficie, sino de estacionamientos subterráneos, en que la construcción del edificio tiene un costo muy significativo y explica ello la cantidad de años por los que se otorgan estas concesiones. En segundo lugar, está la posibilidad, que no es excluyente de la primera, es decir, puede ser perfectamente accionado subsidiariamente, la posibilidad que las empresas demanden la adecuación del contrato. Y aquí entra a tallar algo que nuestro presidente señalaba en su presentación, la cláusula Revoc sic stantibus. Es decir, si yo he pactado una tarifa mensual sobre la base de una facturación prevista en la oferta técnica y económica por parte del concesionario y no se dan los supuestos de esta, o simplemente no se puede explotar la totalidad del espacio público objeto de la concesión, lo que habrá que explorar es la posibilidad de adecuar el contrato reduciendo el canon o precio mensual, reduciendo el ámbito de administración de ese espacio público. Y la única posibilidad de hacerlo es invocando la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión permite, en sede judicial, no solo ponerle término al contrato, sino eventualmente que el juez, para preservar el contrato y preservar el interés público íncito en la contratación administrativa, darle continuidad al contrato, adecuando el contrato a la realidad y asegurando el equilibrio financiero del contrato. Es decir, la posibilidad que la explotación, la administración con el concurso de privado de ese espacio público vaya acompañada de la módica renta que el contrato administrativo le significa a estas empresas. Y aquí están las fórmulas reseñadas en las láminas: la resolución de contrato por caso fortuito o fuerza mayor, la resolución o adecuación del contrato por imprevisión, y en ambos casos, porque son acciones perfectamente compatibles, pero subsidiarias, la acción restitutoria del enriquecimiento injusto, porque las empresas no solo hacen inversiones para el espacio público, sino que normalmente pagan un canon anticipado al contrato de concesión, si este es por 5 años, un canon muy significativo de anticipo de contrato, y sirven además financieramente boletas de garantía que son significativas. Y tratándose de aquellas empresas que tienen concesiones de estacionamientos subterráneos, las inversiones son cuantiosas. El enfrentamiento en sede judicial de esta situación resulta prácticamente ineludible, porque la configuración de nuestro régimen de contratación administrativa no le da al municipio ni al Estado la flexibilidad para, en definitiva, al margen de las previsiones del contrato, celebrar con el concesionario una suspensión del contrato o de las obligaciones que de este derivan, o una modificación, por ejemplo, del canon o renta mensual de este. Porque como el contrato descansa sobre ciertos principios, como libre concurrencia de los oferentes, como estricta sujeción a las bases, cualquier proponente perdidoso en el proceso licitatorio de ese contrato administrativo habría dicho: mire, si a mí el contrato me ofrecía la posibilidad de reducir el canon mensual en una circunstancia variable de mercado
al 50, al 40, al 30%, yo habría mejorado mi oferta. Y por tanto, allí el municipio se enfrenta a una rigidez derivada de la eventual litigiosidad que terceros pudiesen deducir frente a una decisión municipal de poner el contrato en estado de hibernación o suspensión, y naturalmente está la presencia del organismo contralor que vela también por, en definitiva, el interés público y también aquí por los principios de estricta sujeción a las bases y de libre concurrencia de los oferentes. Es decir, en términos gruesos, mi conclusión es que el único escenario razonable en que esta cuestión puede abordarse es en sede judicial, sea por la vía de la resolución del contrato con indemnización de perjuicio, o sea por la vía de la adecuación del contrato también con indemnización de perjuicios. Lo demás lo dejamos para las preguntas, si les parece. Gracias. Muchas gracias, Francisco. También muy preciso en el tiempo, así que este panel está muy ordenado. Parece panel de ingenieros. Los dejo a continuación con José Luis Lara Arroyo. Él es profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el tema es experiencias iberoamericanas de la contratación pública en situación de crisis. Impacto, desafíos y propuestas para Chile. Adelante, José Luis. Perfecto. Un segundo que estoy tratando de conectar. Vamos a intentar aquí si se puede. Bueno, de lo contrario, no lo conectamos, no hay ningún problema. A ver, en primer lugar, muy buenas noches ya a esta altura. Agradezco enormemente la invitación cursada por el presidente del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, por sus directores. Saludo conjuntamente con ellos a destacados profesores que aquí me acompañan, a alumnos, exalumnos de la universidad, amigos, e incluso veo por ahí algunos magistrados, los que sin lugar a duda honran con su presencia esta actividad eminentemente académica. Bien, el objetivo del planteamiento que yo voy a formular en esta oportunidad dice relación fundamentalmente con dos fuentes. La primera, una investigación mayor que estamos desarrollando en el contexto de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica respecto a la contratación administrativa iberoamericana en tiempos de crisis, que va a dar origen a un curso iberoamericano, de manera de ir analizando cada una de las reacciones que han ido teniendo las distintas jurisdicciones al fenómeno que nos afecta hoy día. Y la segunda fuente de la presentación dice relación más bien con mi práctica profesional. Esas son, y lo quiero señalar anticipadamente, las dos fuentes que dan origen a la presentación. También agradezco enormemente a quienes me han antecedido en el uso de la palabra, toda vez que me han liberado graciosamente de la necesidad de entrar en algunos conceptos de carácter preliminar. Ya lo dijo muy bien el profesor Zúñiga respecto de todo el desafío que ha implicado en nuestro ordenamiento la crisis. El Estado ha ejercido todo el abanico de alternativas que se establecen para estas situaciones, los estados de excepción, la declaración de pandemia, la ley de sismo y catástrofe, el 2% constitucional, en fin. También estamos en tiempos bastante convulsionados. Queremos más Estado, queremos menos Estado. Hemos tenido algunos fallos bastante interesantes de la Corte Suprema, hemos tenido admisibilidades de proyectos de ley, hemos tenido un 10% la AFP, hemos tenido un proyecto de ley de súper ricos, subsidio a las grandes empresas. O sea, aquí las crisis son fenómenos que generan dificultades, pero también generan oportunidades. En esta ocasión yo prefiero quedarme con lo segundo, con las oportunidades que nos generan las crisis. Por de pronto, la primera oportunidad es poder revisitar el fenómeno de la contratación administrativa. La contratación administrativa, como se ha señalado acá, que supone probablemente la forma más virtuosa de colaboración público-privada, de interacción entre lo público y lo privado.
implica necesariamente asumir que el Estado satisface necesidades públicas con mira al bien común con el concurso de los privados. Y ello se edifica sobre determinados principios que los vamos a tener que tener presente a lo largo de esta exposición. En primer lugar, que los intereses, como señalaba el profesor Zúñiga, son distintos entre las partes. Una parte pretende el bien común mediante la satisfacción de estas necesidades públicas, que es el Estado. Otra parte, los privados, procuran el lucro. Sí, el lucro, con todas sus palabras, eso es lo que buscan los privados, pero son intereses distintos, pero no contrapuestos. En segundo lugar, existe una asimetría posicional. El Estado se encuentra en una posición supraordenadora, dotado de una serie de potestades exorbitantes que nos van a permitir interpretar algunos fenómenos como la revisión unilateral de contrato, como la aplicación de determinadas multas, en fin, mientras que la otra se encuentra en una posición de subordinación. Y en tercer lugar, encontramos que es un conjunto, está sujeto a un conjunto de normas preferentemente de derecho público, pero no excluyentemente. Y eso es tremendamente importante, toda vez que en nuestro sistema la vieja distinción entre contratos públicos y contratos administrativos del Estado no tiene mayor relevancia, porque en realidad en nuestro sistema el legislador más bien se ha preocupado desde la perspectiva pública de ocuparse del fenómeno precontractual, dejando un tremendo espacio a la integración por el derecho común, el derecho civil, en lo que respecta a la ejecución del contrato. Por cierto, con algunos matices importantes que han expuesto muy bien la profesora Ponce León y el profesor Zúñiga. Y en ese contexto a mí me gustaría decir algunas palabras respecto a la etapa precontractual, la etapa contractual, y luego entrar a algunas ideas generales respecto a lo que estamos viendo en Iberoamérica y cómo eso influye en la realidad nacional. Del punto de vista de la etapa precontractual vemos sin lugar a dudas un incremento notable de los tratos directos y la licitación privada. Ya lo sostenía el profesor Hernández cuando señalaba que se han dictado un conjunto de normas, incluso soft law, directivas de Chile Compra en esta materia, de pronunciamientos de la Contraloría. Y eso ha llevado a que se generen algunos inconvenientes. A veces, en periodos de crisis, estos inconvenientes se desnudan. En primer lugar, ¿qué pasa en la etapa previa con la recopilación de antecedentes en los procesos licitatorios o de selección del cocontratante? Nos hemos visto con algunos procesos que estaban en marcha y se exige, en no pocos de ellos, apostillar conforme a la convención de la apostilla para efectos de la certificación de los antecedentes de los licitantes. Ustedes comprenderán que teniendo gran parte de Latinoamérica confinada, obtener una apostilla es prácticamente imposible hoy día. ¿Qué pasa con la ausencia de cláusulas de complementación de antecedentes en los procesos licitatorios? Estas verdaderas válvulas de escape que permiten que, en definitiva, frente a la falta de un antecedente, la autoridad le pueda requerir al oferente que complemente. ¿Qué pasa con el soporte electrónico? Es una tremenda prueba para nuestras plataformas. Vemos, yo diría con bastante estupor, cómo algunos servicios públicos llevan a cabo procesos de contratación y siguen mediante soporte papel, en circunstancias que debiera ser soporte electrónico. Y el hecho de que se hayan declarado confinamientos ha obligado a postergar procesos licitatorios por la imposibilidad. Por otro lado, los inconvenientes relativos al uso de garantías. Seguimos exigiendo, y aquí hay un problema también pedagógico con los oferentes, boletas de garantía. ¿Y qué pasa con las garantías electrónicas? Aquí hay una cierta reticencia por parte de la banca. Han habido muchas postergaciones, han habido revocaciones de procesos. Y en etapa contractual se genera toda la discusión respecto de la llamada teoría de la imprevisión, que tan profundamente han expuesto los profesores que me han antecedido, y el acto del príncipe. Hay algunos proyectos de ley que surgieron a propósito de generar un 1546 bis, cómo colisiona la pacta sunt servanda con la rebus sic stantibus. Hay una tendencia en Chile a su recepción en sede arbitral, especialmente cuando el árbitro falla ex aequo et bono o como amigable componedor, en equidad y en prudencia.
pero en sede jurisdiccional, al no estar consagrada expresamente la teoría de la imprevisión, la verdad es que intentarla en un tribunal, el pronóstico es más o menos previsible. El reglamento y la legislación de obras públicas abren ahí un espacio. La Contraloría ya desde antiguo viene reconociendo expresamente la recepción de la teoría de la imprevisión, a veces acogiéndola y a veces denegándola. Posteriormente les voy a hacer llegar la presentación PowerPoint en que hay algunos extractos de la jurisprudencia que pueden ser de interés para aquellas personas que están presentes. ¿Qué pasa con la terminación unilateral? En Chile no tenemos una densidad normativa adecuada en las leyes sectoriales, dado que no hay una ley general de contratación que regule esta materia. ¿Qué pasa con el régimen de multas frente a los atrasos? No existe propiamente un parámetro, e incluso hay algunas discusiones en la tesis de la Contraloría de aplicar el derecho privado con la cláusula penal enorme respecto de desproporción de multas que seguramente se van a suscitar durante estos días. Y del punto de vista iberoamericano, yo me atrevería a decir que hay una tendencia a la dictación de normativa expresa en materia sectorial por COVID. Si nosotros analizamos el caso español y el caso portugués, para que realmente hablemos de una normativa iberoamericana, porque a veces nos olvidamos de los portugueses y solo nos acordamos de los españoles, nos encontramos que ellos tienen leyes generales de contratación, pero además dictaron normativa específica para la contratación a propósito de la pandemia, el caso del Decreto Ley 8 de 2020 de España o el caso del Decreto Ley 10A 2020 de Portugal. A nivel regional nos encontramos con una tendencia a flexibilizar procesos de compra, avanzar hacia requerir menos antecedentes, favorecer los tratos directos. En nuestro país tenemos una institución que es la compra ágil. Veamos cuánto se ha utilizado, si conocemos o no la compra ágil, respecto de adquisiciones de suministro y prestación de servicios de menos de 30 unidades tributarias mensuales. En ordenamientos comparados como el español y el portugués, alguien me podrá decir, bueno, son realidades económicas distintas, por cierto, pero ellos han adelantado el pago a los proveedores, ¿ya? En circunstancias que nosotros hemos recomendado más bien pagar oportunamente. O sea, ni siquiera lo hemos adelantado, estamos intentando pagar dentro de 30 días. De hecho, llegamos a crear una institucionalidad, el Chile Paga, luego del Chile Compra, que ha funcionado más o menos nomás, ¿ya? ¿Qué pasa con el reconocimiento expreso del COVID-19 como circunstancia imprevisible? Por lo tanto, y para no excederme mayormente en el uso de la palabra, tengo algunas propuestas, distinguido moderador, con el objeto de ver cómo podemos enfrentar lo que se nos va a venir. Y recuerden ustedes que en Europa van con la película adelantada. O sea, lo que está pasando hoy día en Europa nos va a pasar en un par de meses más en nuestro ordenamiento, y por eso es interesante. Y en ese contexto me permito plantear la necesidad de explicitar la recepción de la teoría de la imprevisión o de la posibilidad de modificar los contratos por causas sobrevinientes conocidas por las partes y que afectan el equilibrio económico-financiero. Segundo, ampliemos la competencia del Tribunal de Contratación Pública a la ejecución del contrato, porque acá se nos va a producir otro inconveniente cuando se gatillen a propósito de los tratos directos, impugnaciones, discusiones a propósito de las multas. ¿Quiénes van a conocer de esto? Los tribunales ordinarios. Vaya a explicarle usted a un tribunal ordinario la teoría de la imprevisión. Probablemente lo va a mirar con una cara de bastante asombro o le va a decir derechamente que no. En tercer lugar, fortalecer y profundizar la contratación administrativa electrónica. Hace poco me invitaron a un seminario sobre transformación digital del Estado. Bueno, no puede ser que todavía tengamos ministerios que siguen adjudicando contratos por vía papel. O sea, tenemos que de una vez por todas subirnos a la plataforma electrónica, promover la utilización de mecanismos de garantía electrónica, integrar de una vez por todas los registros de proveedores del Estado, que son extraordinariamente asimétricos. Y por último, instar una verdadera gestión de contratos. Y quería solamente despedirme recordándoles lo que ha sostenido la OCDE a propósito de la contratación administrativa, que es quizás la vertiente donde se desarrolla con mayor intensidad el rol económico del Estado en la sociedad. Así que muchas gracias, moderador, espero haber estado en tiempo y en forma.
Muy bien, profesor Lara, lo felicito, ¿no? Al igual que felicito a los 3 profesores que han intervenido en este panel. La verdad es que al margen de que fueron muy rigurosos en el cumplimiento de los tiempos asignados a cada uno, los temas que han traído y las exposiciones, la verdad es que han sido absolutamente brillantes. Yo estoy muy orgulloso de poder moderar un panel de esta calidad, si es que me interesa poder empezar a recibir preguntas de parte de ustedes y poder formulárselas a nuestros expositores. Entiendo que la manera de recibirla o las preguntas se pueden hacer a través del chat. Sería bueno, porque ahora te estoy viendo solo a ti, José Luis. ¿Es posible que podamos compartir un poco más la pantalla para hacerla más social? A ver, yo creo que esa es una funcionalidad ¿Que tuya, Eugenio. tú no controlas? Yo no la tampoco. controlo. Yo no la controlo. Yo creo que Gonzalo quizás la controla. Gonzalo Serey. Yo no la controlo. Entonces, Gonzalo nos controla hoy día, de hecho. sí. Está viendo. Porque ese Eugenio. barco que se ladea me está dando vértigo. Eugenio, arriba, Te preocupa. Sí. arriba aparece un cuadrado con un cuadradito pequeño adentro. Sí, Cubitos. hay un Ahí uno cuadrado lo con pincha y cambia a todos Ah. los participantes. un cuadrado. No, es que lo que hace es un cuadrado en el lado izquierdo. Que ahora no te escucho, Natalia. Natalia, te quedaste sin audio. Te quedaste sin audio. Y Sí, arriba hay que pincharlo. Pero eso es la arriba visión de cada persona. dice información sobre reuniones. ¿Ese pincho? No. No, donde está la imagen Ya. Cambio. aparece un cuadrito. Cambio. Ahí hay que pincharlo. Sí, ya. Como viste Ya. en galería o varios cuadritos. Creo que ya, sí. Creo que ya puedo volver al régimen normal. Perfecto. Ahí te veo a ti solamente ahora. Bueno, pero da lo mismo. En términos generales, a mí lo que me interesa es poder, y para el tema de la recepción de las preguntas, lo estamos recibiendo a través del chat. ¿Sí? Ya. Espérate, Pablo, no. Bueno. Mientras llegan las preguntas, yo quiero formularle a los 3 expositores algunas inquietudes que por lo menos a mí ahí estamos. Ahí volvimos. Algunas inquietudes que por lo menos yo personalmente tengo, porque la verdad que este es un tema tremendamente interesante. A mí me interesa mucho que hablemos un poco sobre la teoría de la imprevisión. La verdad es que la excesiva onerosidad sobreviniente y en general la recepción de la jurisprudencia en Chile de la teoría de la imprevisión es prácticamente nula. Yo no conozco fallos de la Corte Suprema que explícitamente hayan acogido en Chile la teoría de la imprevisión. A mí me gustaría que dado que hoy día a lo mejor esta crisis permite que nuestra jurisprudencia o eventualmente o algún tribunal arbitral. Los tribunales arbitrales, así como decía José Luis, la Contraloría ha sido bastante más receptiva a la teoría de la previsión. Pero ¿cuál es la aspiración que ustedes tienen, cualquiera de los 3 o los 3, acerca de la recepción de la teoría de la imprevisión o la excesiva onerosidad sobreviniente en los contratos por nuestra jurisprudencia de los tribunales ordinarios? Eugenio, yo podría, partir, obviamente, afirmando lo que tú has señalado, que ha sido muy poco recepcionada, ¿no es cierto?, en esta teoría en los tribunales, ¿ya? Porque básicamente los temas contractuales los revisan los tribunales civiles, además. Entonces, en el derecho civil, en la doctrina del derecho civil, también se discute mucho, ¿ya? Por los cultores, ¿no es cierto?, de esa disciplina, la diferencia, ¿no es cierto?, que hay entre el caso fortuito, la fuerza mayor, la imprevisión. Básicamente en materia de contratación administrativa, ¿ya? Tiene mucho que ver con si consideramos o no la imprevisión como excesiva onerosidad sobreviniente y por causas que son ajenas a la voluntad de las partes, ¿ya? Tiene mucho que ver con los riesgos, ¿ya? Para mí es fundamental que en un contrato, ¿no es cierto?, en el caso de los contratos administrativos tenemos ley, ¿no es cierto?, que regula de alguna manera el riesgo que asume cada uno de los partes en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces,
Yo creo que allí, como lo ha hecho la ley de concesiones de obras públicas, como se dijo por acá, ¿no es cierto?, que se va acotando, en definitiva, el tema de la compensación que va a tener que entregar el Estado, ¿ya?, frente a esas situaciones, porque recordemos que el Estado tampoco está en condiciones de preverlo, si son situaciones, ¿no es cierto?, imprevistas y ajenas a la voluntad de las partes. ¿Por qué la administración va a tener entonces que ir en ayuda, ¿ya?, del contratista? Bueno, va a ir en ayuda, pero hasta el nivel del riesgo que haya asumido. Por eso que para mí es fundamental, como te digo, regular en las bases de licitación el riesgo, ¿ya? Porque allí hay una buena fórmula como para después decir hasta dónde llego, cuál era la parte, por lo menos en los arbitrajes de concesiones eso se ve muchísimo, cuál era la parte del contrato que está mejor, ¿no es cierto?, tiene un mejor conocimiento, está mejor preparada, está mejor posicionada para asumir el riesgo. Frente a todas esas situaciones, ahí tú podrías decir, claro, demuéstreme que efectivamente hay una situación que ha sido imprevista, que ha llevado, ¿no es cierto?, al encarecimiento de la obligación. Y te digo, como dices tú, esta pandemia, en el caso de la pandemia, puede originar, ¿no es cierto?, luego de unos meses, que uno ya, o sea, hay que distinguir en los procesos contractuales que estaban en ejecución o los nuevos procesos contractuales. En los nuevos procesos contractuales el riesgo va a ser distinto. ¿Te das cuenta? En los que están en ejecución, tú podrías ver, observar una situación como la que decía Francisco, ¿no es cierto? Bueno, las tarifas, las obligaciones, ¿no es cierto?, y los derechos que se entendieron como equivalentes en un momento van a desaparecer producto de esta situación. Entonces, si el Estado tiene que ir en rescate del interés público, porque eso es lo que le interesa, ¿no es cierto?, pagando una indemnización, o, por eso yo planteaba, renegociando el contrato, otorgándole mayores plazos o suspensiones, eso para mí, ¿ya?, y en eso en contrapunto con Francisco, no es alteración de los principios básicos de la licitación, ¿ya?, es aplicación de una situación extraordinaria. ¿Ya? Cualquier contratista que se hubiera adjudicado el contrato en estas condiciones hubiera sufrido exactamente lo mismo. Entonces, en esas condiciones, a mi juicio, no se alteraría. De alguna manera, es por eso que digo caso a caso. ¿Ya? La teoría de la imprevisión es un tema que hay que revisar en el caso a caso. Esa es mi posición. Perfectamente, Sandra. Francisco, ¿algún comentario? Si nosotros en materia de contratos administrativos aplicáramos a rajatabla los principios tradicionales de pacta sunt servanda y bona fide, y estimáramos que buena fe se limita en definitiva a que el privado que colabora con el Estado en el acotamiento de las funciones públicas es un privado que responde del riesgo empresarial y por tanto el impacto negativo en la gestión del negocio debe ser asumida íntegramente por el empresario, no hay nada que hacer, es someter a la empresa al dilema de Shylock en el Mercader de Venecia, digamos. Pero sabemos que el dilema de Shylock al empresario lo mata. Y aquí hay un problema de primacía de la realidad, un principio de primacía de la realidad al que hay que estar para aplicar la teoría de la imprevisión, salvar el interés público y al mismo tiempo la continuidad del servicio y la colaboración público-privada, porque de lo contrario, mañana cuando un privado quiera enfrentar la colaboración público-privada, lo va a pensar dos veces si el Estado no está dispuesto a, en definitiva, a concurrir a acuerdos razonables en torno a los efectos negativos de una catástrofe natural, por ejemplo, o de una pandemia, o de un terremoto, o lo que fuere que, en definitiva, impactase el equilibrio económico-financiero del contrato. Y en razón de ese mismo principio de primacía de la realidad, yo quiero defender la tesis de que esto debe resolverse en el escenario judicial, porque hay un margen de exposición de la responsabilidad penal funcionaria y de la responsabilidad civil funcionaria por parte de quienes pudieran renegociar un contrato motivado por fuerza mayor o caso fortuito, porque hay otros intervinientes, como el organismo contralor, el Consejo de Defensa del Estado, que en definitiva pueden transformar esa decisión administrativa en una decisión que tenga un
una suerte de tufillo delictual, civil o penal, que yo creo que es muy delicado porque es un riesgo que no deben asumir ni los servidores públicos ni las empresas. Eso. De acuerdo. Sí, en eso estamos de acuerdo, Francisco, absolutamente. Sí. Sí. Eugenio, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que este es un tremendo tema, porque lo que denota, en definitiva, la posición del Estado, que viene de hace muchos años de robustecer su defensa ante los tribunales. Instituciones como la teoría de la imprevisión, instituciones como la modificación de contratos, instituciones como la resolución por un juez ordinario hacen que el Estado se sienta muy cómodo. Al Estado no le gusta ir a arbitraje. Fíjate la modificación del año 2010, en que tú podías, en definitiva, resolver una materia ante arbitrador, hoy día ante árbitro de derecho. Cada vez que se levantan tesis de sometimiento a jurisdicción extranjera, el Estado siempre está muy cómodo ante sus propios tribunales. Lo que tal vez, y ese es un poco a mi juicio la ceguera en la cual incurre el Estado, que cuando tú no contemplas estos mecanismos, lo que haces en definitiva es que el privado, cuando participa en la licitación, este alias lo lleva a precio y finalmente el Estado termina efectuando un sobrepago y vamos con los convenios complementarios, y vamos con precios más altos o vamos abundando la licitación de garantías. Fíjate nomás en las bases de licitación del puente sobre el Chacao, está llena de seguros, porque finalmente las compañías, sobre todo las internacionales, tienen que prever todos estos riesgos. Entonces, ¿hasta dónde llegar a este equilibrio? Es lo mismo que cuando tú exiges boletas de garantía cuantiosas. Eso es un poco mi reflexión, complementando, por cierto, lo que planteó Sandra y Francisco. Perfecto. Oye, tengo la siguiente pregunta y que la tome aquí el que se sienta más cómodo para contestarla. Dice, Nicolás pregunta, ¿cómo abordar aquellos contratos donde los hitos de pago están supeditados a la certificación de un tercero? Como por ejemplo en la superintendencia, el proveedor cumple dentro de plazo, pero el pago no se puede hacer sin que medie la recepción conforme y ella está supeditada a la certificación de un tercero. Pero por el COVID, dicha certificación puede demorar más allá de lo previsto en el contrato. Termina diciendo el servicio y el proveedor están en stand-by, o sea, están como en tierra de nadie. ¿Quién recibe, hace suya esta consulta? Sí. ¿Francisco va a contestar? Sí, lo que pasa es que hay una casuística interminable. Yo estoy pensando en la profesión, trabajo mucho con contratos públicos. Hay muchos contratos que suponen, por ejemplo, visitas obligatorias, los proponentes. Y son definidas estas como trámites esenciales. Bueno, las visitas obligatorias no se han podido verificar. Por fuerza mayor, digamos. Por confinamiento, por cordón sanitario, por lo que fuere, no se han podido verificar. No existe la posibilidad de omitir un trámite definido por la propia entidad licitante como un trámite esencial. Y quienes en definitiva participan del proceso licitatorio y el propio ente público están asumiendo un riesgo, porque al omitir el trámite esencial, mañana estoy exponiendo el proceso licitatorio, o lo estoy exponiendo dentro del plazo de 10 días, a un litigio ante el Tribunal de Contratación Pública, que eche abajo la licitación precisamente por prescindir de un trámite esencial. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque las situaciones de excepción desbordan las reglas que no están pensadas para las situaciones de excepción. Y bien lo decía Cristian Román en su intervención, en la sesión anterior, en el panel anterior. Situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias. Y la pregunta de Nicolás requeriría de una respuesta extraordinaria. Porque una respuesta normal sería quedarnos de brazos cruzados. Es el cero riesgo. Qué bueno. Cero riesgo en ningún negocio existe. Ningún negocio es cero riesgo. Oye, y hablando sobre eso, y porque no hay otra pregunta, yo tengo otra inquietud.
Yo quiero saber una cosa. ¿Es posible, creen ustedes, o cómo podría el prestador de un servicio o el contratante privado con el Estado ponerle término a un contrato cuando éste le supone definitivamente pérdidas por la actuación legislativa del Estado? Me estoy colocando en el caso, porque lo he estado revisando, el caso de la Ley de Protección en el Empleo, que trata como cesantes a personas que no están cesantes. ¿Ya? Consecuencialmente, con la posibilidad de cobrar beneficios o acceder a beneficios que no se cobrarían en un régimen normal. Pero esta cuestión trae como consecuencia una disminución patrimonial para la persona, para el privado a cargo de administrar los seguros de cesantía, por ejemplo. Es posible casos como el que plantea Francisco, o sea, la renta que el privado le tiene que pagar a la municipalidad es una renta brutal que inclusive le genera pérdida, pero en ese caso probablemente no va a abandonar la concesión porque hay una inversión asociada. Pero ¿qué pasa en los casos que objetivamente el contrato con el Estado, y siendo fundamental, genera pérdidas para el privado? La terminación del contrato, demandar la terminación del contrato, o definitivamente dejar el contrato, ¿es una opción desde el punto de vista, lo divisan ustedes como una opción posible? Para aquel que está perdiendo plata mes a mes, o sea, ya ni siquiera deja de ganar, pierde plata con el contrato. O sea, Sí, mira. yo jamás lo Adelante, recomendaría Francisco. a un cliente Sí. a abandonar el contrato. Mm. Sí le recomendaría demandar el término del contrato, la resolución del contrato, con indemnización de perjuicios. Y entre tanto seguir prestando el servicio asociado al contrato. Porque puede ocurrir que el Estado, el ente público, te ponga fin al contrato unilateralmente porque tiene esa prerrogativa exorbitante, porque eres público asociado al contrato y te haga efectiva labores de garantía. Sí. Claro. Eso es lo que yo iba a agregar, un poco las facultades o las formas de extinción de un contrato administrativo puede ser por la aplicación de una sanción, así de caducidad, ¿ya? Como decía Francisco, pero también en esas situaciones, lo que yo conozco, por lo menos desde la perspectiva, digamos, de la administración, desde dentro, normalmente la extinción, cuando ya hay una situación como la que tú planteas, que es muy extrema, ¿ya? Se puede negociar la terminación. Ahora, como bien dice Francisco, esas negociaciones o renegociaciones evidentemente llevan toda una situación de falta de transparencia, etcétera, que a veces, y como bien decía, como consejo, es mejor plantear ante la justicia, ¿ya? Como para tener también una certeza de que se esté cumpliendo el debido proceso, que se estén cumpliendo todo, porque efectivamente, yo que he sido funcionario público, claro, uno también se enfrenta a una serie de cuestionamientos, qué sé yo, que pueden ser incluso hasta malintencionados, pero es importante saber que en esos casos, como les digo, no se opone la legislación a que haya un término de mutuo acuerdo, ¿ya? Pero efectivamente esas posibilidades son, digamos, poco probables por las circunstancias que estábamos comentando recién. Sí, absolutamente, Eugenio. Yo creo que eso hoy día es más común que antaño, que el privado se ponga en la situación de eventualmente desahuciar un contrato administrativo. Es una decisión difícil, porque sobre todo cuando son privados que permanentemente están participando en las licitaciones, tampoco se quieren enemistar con el Estado. O sea, ahí hay una barrera de carácter factual que en muchos casos hace que ellos evalúen con bastante profundidad la conveniencia o no, incluso política para su negocio, de ponerle término. ¿Ya? Lo otro que yo creo que es importante tener presente es que también pasa que los privados, sobre todo en contratos grandes, contratos importantes, hay capitales extranjeros y aquí hay acuerdos de protección de inversiones y el Estado de Chile se puede ver expuesto a la Convención de Washington y ya sabemos también que no nos ha ido muy bien, por lo tanto aquí hay riesgo. Piensa tú todo lo que está pasando hoy día con una concesión que se está caducando, sanitaria,
todo lo que pasó en su minuto a propósito de la situación de los casinos, lo que está ocurriendo más bien en un ámbito legislativo, los permisos, en fin. O sea, hoy día el Estado tiene que entender que también hay un riesgo internacional. Ahora, a propósito de lo último, de la negociación, a veces se nos olvida el famoso caso Kodama, del Ministerio de Vivienda, y efectivamente los funcionarios públicos son extremadamente cuidadosos al momento de negociar modificaciones de contrato. A veces se extreman porque pasan a simular un juicio, porque todos sabemos las complejidades que implica la transacción en el ámbito administrativo. Todos sabemos que hay límites, hay autorizaciones, en fin, por lo tanto a veces es más fácil que lo que pensaron en el caso Kodama, presentar una demanda, después contestar y en el contexto del litigio llegar a un acuerdo. ¿Ya? Pero esos tinglados se caen. ¿Ya? Pero es un poco las reflexiones que quería plantear a propósito de esa pregunta. Perfectamente. Bueno, yo simplemente yo creo que, no sé, Domingo, si estamos bien, cabe una pregunta más. ¿Quieres decir unas palabras finales? ¿O les puedo hacer la última pregunta que la tengo aquí dando vuelta? ¿Es posible? Sí, pues sí, porque no te escucho. Sí. ¿Así? Ya. Arriba o abajo. Ya. Sí, a mí me interesa la última, que fue un tema que planteó la Sandra también, que a mí me dejó dando vuelta, y así como no existe un estatuto general de la contratación administrativa, sino que está desperdigado por todos lados, el tema de la renegociación tampoco existe. No. Me gustaría que ustedes hicieran una reflexión acerca de qué significa, cuándo puede una autoridad pública renegociar un contrato, ¿no? Porque no es lo mismo. ¿Ah? Y la renegociación eventualmente puede esconder algún tipo de fraude, puede alterar a las bases, o sea, puede significar muchas cosas, y tú lo planteaste, Sandra, como una solución, ¿ah? Frente a esta excesiva onerosidad sobreviniente, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que profundizaran un poquito, porque ese es un tema, a mi juicio, tremendamente importante, la renegociación de los contratos administrativos. Mira, yo planteo como una solución y también un desafío, ¿ya? Esta posible, ¿no es cierto? Bueno, este candado, una llave que abre un candado con la renegociación, pero siempre, porque nosotros estamos en derecho público, en derecho administrativo, siempre y cuando eso lo recoja una legislación. Yo estoy pensando en la lógica, ¿no es cierto?, que a mí me ha tocado desarrollar básicamente en el tema de las concesiones. ¿Ya? La ley de concesiones establece un sistema, un procedimiento de renegociación. Cuando hay un efecto dañoso, ¿no es cierto?, externo, que afecta efectivamente el equilibrio financiero, el mismo ministerio está autorizado, ¿ya?, para compensar, por ejemplo, con aumento en el plazo, ¿ya? Pero esos aumentos en el plazo son rigurosamente y técnicamente, ¿no es cierto?, avaluados también, ¿ya? Y en general, claro, eso ha resultado, pero hay muchas otras renegociaciones, ¿no es cierto?, que también pueden caer en alguno de esos vicios, ¿ya? Por eso que yo planteo esto, pero como un desafío para que se regule, ¿ya?, en las bases, en las nuevas, o en la legislación, ¿no es cierto?, las fórmulas de llegar precisamente a renegociar cuando ya no es tan, si ustedes quieren, ya no va a ser tan extraordinario tener estos tipos de situaciones. Por ejemplo, como ya en Chile no es extraordinario que tengamos terremotos, ¿ya? O cuando la Contraloría General de la República hace muchos años atrás ya dejó de lado la causal de fuerza mayor cuando había lluvias. Las lluvias torrenciales no son y no constituyen fuerza mayor, se dice, y menos cuando se formula un requerimiento de un contratista que tenía, ¿no es cierto?, un contrato en el sur, ¿no es cierto?, de asfaltado y justamente su cronograma decía que en julio iba a empezar a hacer las obras y hay una lluvia. Eso no es fuerza mayor, ¿ya? Por eso que hablo de los riesgos. El tema de los riesgos en el contrato, yo creo que no lo hemos tomado hacia nivel general como un tema que va solucionando o va tratando de dar herramientas para la solución de estas renegociaciones también. ¿Ya? Se confunde mucho el riesgo también en los contratos de concesión con los contratos de obra pública, se habla de la suma alzada, etc. Bueno, pero para mí ese es un temazo
efectivamente que hay que abordar desde el punto de la regulación. De acuerdo, de acuerdo. José Luis, Francisco, ¿algún comentario? A ver, yo creo que hay mucho tema. Tú planteaste un tema que está fuera de la invitación de hoy, pero Sí. yo soy reticente a contemplar la renegociación de los contratos administrativos como un mecanismo general. Ya en la experiencia de uno hay contratos que van o con tejo pasado o con tejo corto, apostando a un incremento vía adendum de contrato. ¿Ya? Ya hay contratos, por ejemplo, en el campo de las tecnologías y los sistemas, en que las empresas adjudicatarias juegan a que, en definitiva, dejar cautivo al cliente de la provisión de una determinada tecnología. Yo sería súper cuidadoso porque ya hay situaciones de cierta opacidad en la contratación administrativa que derivan un poquito de la competencia también entre proveedores de bienes, servicios, y en el caso de las tecnologías es más evidente. Por otro lado está lo que señalaba José Luis Lara con mucha precisión, y es el riesgo de que haya una suerte de fraude procesal, es decir, que vayamos a una situación litigiosa simulada, que haya un acuerdo, que en definitiva es una suerte de estafa procesal. Ahora, en mi experiencia, situaciones como las que uno ve en horas públicas, en que hay muchos actores, en que están los mecanismos de conciliación, están los mecanismos arbitrales, está la intervención del Consejo de Defensa del Estado, está la intervención del mandante de la obra y de quien financia la obra, está la intervención de la contraparte técnica de la obra. Es muy difícil que haya un concurso tal de complicidades, de voluntades, que permitan, en definitiva, generar un perjuicio fiscal, una situación fraudulenta. ¿Ya? Ahora, en esos contratos, los de obras públicas, los números son otros. ¿Ya? Otros. ¿Ya? Entonces, allí los términos de los acuerdos son esenciales para darle continuidad a programas de inversión cuantiosos a 20 o 30 años, que tienen plazos de amortización, plazos de ganancia, y que tienen una suerte de perfil financiero de equilibrio, de flotación, sin los cuales estos contratos tampoco flotan. Entonces, yo sería, por regla general, reacio a la posibilidad de que haya un mecanismo de renegociación de contratos administrativos. De acuerdo. Mira, de acuerdo. Eso, mira, Francisco, eso le dijo el presidente Lago a la ministra Chivesich. José Luis, según propia confesión del presidente Lago, no lo inventé yo. José Luis, ¿alguna reflexión final? Sí, mira, una reflexión final respecto de eso. Francisco lo explicó muy bien respecto a la obra pública, en que hay ciertos mecanismos de conciliación, etcétera, se distancia al momento del litigio, en los litigios es más difícil llegar a acuerdo. En materia de suministro y prestación de servicio, no contamos con esa institucionalidad que tiene la obra pública, sino más bien contamos con una conjunción de órganos como la Contraloría, como el Tribunal de Contratación Pública, pero ahí no hay una instancia propiamente de diálogo. Lo que suele suceder, y al menos mi experiencia, cuando uno intenta negociar un contrato, es que tú te enfrentas a una cultura institucional reacia a cualquier tipo de negociación. Tú te enfrentas a un conjunto de reuniones con la autoridad que prácticamente pasas por todo el organigrama del servicio sin llegar a ninguna solución, hasta que te dan una solución al final que tal vez te la debieran dar al comienzo, que es vaya a la Contraloría, y si la Contraloría a mí me ordena, yo pago. De lo contrario no, porque está todo el abanico de los juicios de cuenta, de los reparos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, yo creo que es complejo, porque además tú tienes que lidiar con el principio de la igualdad entre los oferentes, de no infringirlo. Mira,
hay algunos casos que son bastante curiosos dentro de la legislación, como por ejemplo en la ley de puertos, la 19.542, que permite, y esto es una curiosidad para mí, una vez que tú adjudicas la licitación, da un espacio para negociar el contrato. Yo la verdad que nunca lo he entendido muy bien, porque en la práctica, ¿qué puedes negociar ahí? Incluso entre la adjudicación y la firma del contrato, si en realidad en las bases a ti te acompañan el borrador de contrato. ¿Te fijas? Y el riesgo de poder impactar la igualdad entre los oferentes es manifiesta. Por lo tanto, yo creo que es una complicación. Estoy de acuerdo con la Sandra en el sentido de que esto se va a dar, va a ser una realidad. Ya lo vimos a propósito del terremoto del 2010, en que nos enfrentamos a problemas, por ejemplo, los operadores de casinos de juego para dar cumplimiento a todas las exigencias que le imponía el ordenamiento, se tuvieron que aumentar los plazos, en fin. Y es un poco lo que uno también ve en estos dictámenes de la Contraloría de este año, que tienden más bien a hacer un llamado a flexibilizar. Ahora, vamos a ver aquí problemas también de faltas de probidad, nos vamos a enfrentar a problemas de corrupción, a malas prácticas, etc. ¿Qué es lo que suele pasar en estos momentos de excepción? Porque la transparencia es virtuosa, pero te devela todo lo que pasa por abajo. Es un poco mi comentario, Eugenio. Domingo, hay una pregunta más de uno de los asistentes. Si me permite, la hago antes de cerrar, si quieren. Sí, Sí. sí, por supuesto. Mira, desde luego tenemos que respetar también los tiempos de los partícipes. Tuvimos el mejor momento 55 en conexión, en este momento se han reducido a 43, lo que significa que se ha dilatado un poco este panel en relación con la duración de los anteriores. Pero me parece que la temática y la forma en que se ha planteado por los expositores genera mucho interés de parte de todo el mundo. Y por eso me parece que podríamos cerrar con la última pregunta, Eugenio. Adelante. Perfecto. La última pregunta es de Pablo Rodríguez. Pablo pregunta, dice que a propósito de los requisitos esenciales del contrato, hablemos de los aspectos de los requisitos esenciales. Dice, los requisitos esenciales en el contrato, ¿podrían ser cumplidos por equivalencia? Pregunta él. ¿Aquello podría implicar eventualmente una vulneración al principio de estricta sujeción a las bases o al cumplimiento fiel y oportuno del contrato? O sea, está colocándose, yo presumo que será un contrato de ejecución instantánea. No sé, ustedes traten de descifrar un poco el contenido de la pregunta, pero dice, a propósito de los requisitos esenciales, si podrían esto eventualmente cumplirse por equivalencia y si eso significaría eventualmente algún incumplimiento de base o un quebranto al principio de igualdad de las bases. Yo quisiera apuntar a un tema respecto a la consulta de Pablo Rodríguez. En el trámite de visita obligatoria, por ejemplo, hay riesgo siempre, pero el mayor riesgo lo corre el servicio si omite el trámite, escudándose en la pandemia. Si yo fuese el consejero legal de esa institución, diría, dictemos una resolución para todos los intervinientes, para todos los proponentes, y hago una visita virtual. Recreo el espacio virtual y hago una visita virtual por equivalencia. Pero esto depende también un poquito de la imaginación administrativa, porque no solo existe la imaginación sociológica, también existe la imaginación administrativa, ¿ya? Que a veces en el sector público se va perdiendo. O a lo mejor es demasiado abundante a veces también. Sí. Hay de las dos cosas, ¿no? Claro. Los requisitos esenciales de un contrato son la cosa y el precio. Eso es lo que, y en ese sentido, por lo menos en esto, se miran obviamente como equivalente, y si se pierde esa equivalencia, claro, tú tienes que buscar, como decíamos, alguna solución. Y la solución va a estar siempre dada en las bases. Si no nos olvidemos que los contratos administrativos en eso se diferencian de la contratación de la autonomía de la voluntad, ¿no es cierto? Ahí sí hay una estricta sujeción, ¿no es cierto? Por eso es que las soluciones deben ser encontradas en las bases o en la normativa que regula el contrato. Eso podría ser la respuesta como general, genérica, ¿no? No sé si José Luis quiere. Sí, yo diría que en la etapa contractual estoy totalmente de acuerdo, en la etapa precontractual también, pese a que la Contraloría ha atendido
a flexibilizar en parte el cumplimiento de la estricta sujeción a las bases, por ejemplo, respecto de la hora, admitido algunos casos muy excepcionales por el principio de no formalización, ahí empieza a jugar la ley de procedimiento administrativo. Sin embargo, en elementos esenciales yo creo que es extremadamente delicado, porque tú podrías infringir este principio. Sí. Perfecto. Bueno, le agradezco muchísimo a los tres profesores que nos han acompañado y a todos también. Creo que ha sido tremendamente interesante, como decía Domingo. Y bueno, yo los dejo precisamente con Domingo Hernández, presidente del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, para que cierre este ciclo de sesiones que ha sido tan exitoso, prioritariamente gracias a todos ustedes. Domingo. Mis agradecimientos a todos los participantes que nos han seguido fielmente durante 4 semanas y que culmina con este panel en relación con el tema de la transparencia. Es uno de los que más importancia presenta en el derecho comparado, porque todos los países del mundo se han visto afectados por la pandemia y han extremado su imaginación en la búsqueda de soluciones inteligentes que permitan la mejor salida posible para mantener el principio pacta sunt servanda, que es básico y clave en la contratación privada y en la contratación administrativa. La existencia de instrumentos en el derecho administrativo que representan una ventaja relativa frente a la rigidez del derecho privado, como lo señalé en la presentación de este panel, implica, como lo ha dicho muy bien Francisco, las soluciones a estos temas difícilmente se van a poder manejar simplemente a través de circulares o interpretaciones de los órganos e instituciones fiscalizadoras, porque a la hora de la verdad, la cultura de la transparencia, y que no necesariamente va asociada con la cultura de la probidad, determina que en la vía administrativa sea muy difícil solucionar temas como el trastorno del equilibrio económico del contrato sufrido por un contratista como consecuencia de la imposibilidad de dar cumplimiento al contrato y la consiguiente necesidad de la administración de cursar multas y hacer efectivas las garantías pactadas en las bases. Esa encrucijada, en definitiva, va a determinar que la administración se va a retraer a buscar una solución imaginativa, pero sumamente peligrosa, que podría comprometer incluso la responsabilidad penal de los intervinientes, que arriesgarían una querella criminal por malversación de caudales públicos, por defraudación, por uso indebido de los recursos públicos, etc. Y entonces, bueno, en esa perspectiva, la búsqueda de soluciones como la que ha ideado la Contraloría General de la República en el dictamen 4036 que cité hace un momento, es ingeniosa. Obviamente no representa una solución terminal, que los pasos deban ser flexibles y que sea necesario atender consiguientemente a la forma en que la pandemia afectó el cumplimiento del contratista, que exista la posibilidad de utilizar medidas preventivas para reparar al menos en parte los perjuicios que hayan sufrido, son paliativos, pero la solución final la va a tener que dar en el futuro una legislación que todavía no está preparada, que aún no sabemos cómo va a terminar en definitiva esta pandemia, la forma en que va a azotar a todos los chilenos, ya lo estamos viviendo, pero la forma en que la restitución de la normalidad institucional va a recoger las experiencias del COVID-19 son un poco todavía impredecibles. Las reflexiones que hemos formulado a lo largo de este conversatorio, y en particular en la jornada de hoy, a mí me parecen de extraordinario interés, entroncan con el objetivo del Instituto de Derecho Administrativo, que muy sensible a la contingencia ha querido formular esta reflexión, invitar al efecto a los más connotados académicos
en su mayoría socios del instituto y otros colaboradores permanentes, para buscar la mejor solución para la comunidad nacional en general y la comunidad jurídica en particular. Mis agradecimientos a todos los participantes y en una próxima oportunidad, probablemente las plataformas digitales ya van a formar parte de la normalidad, no solo en la pandemia, sino incluso en el futuro. Los vamos a invitar a algún otro evento que seguramente vamos a organizar antes de fin de año. Vamos a tener la gran satisfacción de que nos acompañe en el futuro. Reitero mi invitación a todos los que han tenido la gentileza de acompañarnos, en el sentido de que están abiertas las puertas para ustedes en el Instituto Chileno de Derecho Administrativo, quieren incorporarse y seguir transitando junto con nosotros este camino apasionante del derecho público. Muchas gracias.